Rehabilitación psicológica, parte 1. Yo soy Lidia de Souza del Grupo Metafísico Caracas y en esta oportunidad continuando con el estudio de la cátedra Dica Master, de este libro que es tan importante y muy profundo su estudio. Vamos a tocar hoy algunos temas que el maestro tibetano Chogyal nos comenta para como humanidad reconstruirnos, reformar, muchas cosas que han de mejorar para que la calidad del ser humano manifieste esa radiación, esa energía divina y ser uno con el trabajo de la divinidad, trabajar conjuntamente. Entonces fíjense, aquí nos habla de que esa rehabilitación psicológica, ¿de qué se trata? De capacitar al individuo en el uso positivo de la mente, mediante la implementación del principio mentalismo, la negación de lo negativo, los decretos constructivos que se han de implementar y el conocimiento de la existencia del ser interno. Y qué importante todo esto, que gracias al principio de mentalismo se va a poder realizar muchos asuntos importantes, sobre todo ¿cuál? Capacitar al individuo en el uso positivo de la mente, porque muchas veces desde que el ser humano, ¿verdad?, se inicia en la vida, va adquiriendo algunos asuntos propios y de los demás que empiezan a manifestarse a través de la mente. Empiezan con esos arquetipos de otras personas, que si de la enfermedad, que si de la escasez, X cosa. Y vemos entonces que la humanidad empieza a transmitir todas esas carencias muchas veces que tiene, o todo lo contrario, toda esa energía positiva de si tengo, de que Dios nos los quiere dar y de vivir con una conciencia en positivo. Entonces hay que observar qué es lo que nosotros estamos cada día abrazando en nuestras vidas, en el sentido de qué y cuáles son esos pensamientos recurrentes que tenemos. Si nosotros en verdad creemos en el principio del mentalismo y de que todo es mente, esa mente que obviamente se mueve a través del cuadrante de causación, moviendo causas positivas, entonces nosotros tendríamos más respeto hacia nuestra propia vida y hacia los demás, en el sentido de que procuraríamos de cuidar celosamente de lo que tengamos aquí en la mente, en qué le estamos poniendo atención. Entonces, si tú te sorprendes pensando en algo negativo, diciendo algo, sintiendo algo negativo, empieza a quitarle poder a eso y en su lugar positivízate. Coloca ese pensamiento positivo, esa imagen o ese sentimiento que tú quieres ver manifestado. Ahora bien, aquí nos dice, la falta de amor a los demás y el desconocimiento del principio del karma causa sufrimientos. Y es así, muchas veces esa falta de amor es que la gente siempre piensa en sí misma, todo resolverlo para bien suyo, y le cuesta abrir un poco más ese compás de acción y cuidar de los demás. ¿Sí? Eso es egoísmo. Ese egoísmo es falta de amor. Entonces hay que observarse qué es lo que estamos generando y si eso entonces, esa falta de amor genera karma y por tanto sufrimiento. Entonces aquí nos habla el maestro tibetano de una serie de puntos que debemos considerar que hay que mejorar como humanidad y cambiar inmediatamente. El primero es, el ser humano requiere de un sistema educativo que lo induzca a conocer quién es internamente y comprobar la realidad de la existencia de su ser por medio de la observación. Qué importante toda esta máxima, esta sabiduría. Si el sistema educativo nos ayuda a que cada uno se conozca a sí mismo, ese ser, poner en práctica esa máxima que dice, conócete a ti mismo, entonces te darías cuenta
cuál es la causa de tu sufrimiento y cómo puedes cambiar esa situación. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva en la vida? ¿Verdad? Observa, conócete a ti mismo como ser humano y haz las cosas de manera más consciente. Ahora bien, aquí en el segundo punto nos habla Dika Master que darse cuenta y educarse para saber que por medio de determinadas técnicas mentales puedes escoger libremente el vivir y disfrutar de lo bello, lo verdadero y lo bueno, y expresarlo mediante la ciencia, la cultura y las artes creadoras. ¿Y dónde se encuentra esto? Pues bien, aquí en la enseñanza interna metafísica, porque cuando uno empieza a reeducar su mente, a enfocarse de que sí hay una enseñanza para la vida, para vivir bien, lleno de plenitud y de bienestar, entonces empiezas a hacer esa revisión en tu vida, a rehabilitar, a cambiar psicológicamente muchos puntos que estaban errados o malos, porque de repente quienes transmitieron esos valores, obviamente lo hicieron con buena intención, pero con los recursos que tenían al momento y de repente no tenían esta enseñanza. Entonces, todo aquello hay que perdonar, hay que entender, comprender y entonces empezar como adultos que somos, con esta oportunidad que tenemos, de cambiar, de reestructurar todo aquello que no sirve, aquella forma de cambiar que te llena de temores, esa manera de calificar todo porque lo ves en las noticias y dices que esto no sirve, que aquello tampoco, etc. Deja de mal calificar la energía y entonces ella va a venir hacia ti calificada, prístina, pura, de otra forma. Haz que todo lo que venga a tu vida genere bienestar, por humilde que sea o por muy grande y especial que sea, X regalo, X actividad, lo que sea. Dices, Dios bendice el bien en esta actividad y que se manifieste y que me dé la oportunidad de percibir la inmensidad, la plenitud de Dios en mi vida. Gracias, Padre. Ahora bien, este tercer paso que nos llama la atención, Joel Kuhl, es el siguiente. Nos habla sobre cultivar el interés por la vida de las demás personas y las naciones, concienciando que los asuntos que aquejan a un país son los de todos, comprendiendo que tu vida es mi vida, tu nación es mi nación. La falta de amor a los demás, motivada por el egoísmo, el orgullo personal y nacionalista, impide compartir lo que como individuo y como nación se posee. Muchas veces las naciones tienen grandes tesoros a nivel de cultura, de alimentos, de ideas, etcétera, y siempre están en una actitud nacionalista y eso hace que solamente unos pocos se beneficien de esa ayuda. Si en tu país tienes el mejor gobierno del mundo, comparte esa energía, comparte esa sabiduría y haz que también sea incluyente hacia los demás. Si por todo lo contrario tienes algo entonces positivo en tu país y te ayuda a muchas personas y quieres fomentar esas ideas, entonces empieza a cuando tú salgas de tu país en un viaje, lo que sea, ¿verdad? Sé lo mejor, sé la mejor versión que tú eres de tu nacionalidad en ese otro país y donde tú estás, sé uno más de ese país compartiendo lo mejor que hay en ti. Ahora bien, también Dika Master, o sea, Joel Kuhl nos habla sobre algunos puntos que hay que tomar en cuenta en relación sobre el gobierno interno. Y tú dirás, ¿gobierno interno? Sí. ¿Cómo es arriba, es abajo? Dios tiene una jerarquía espiritual donde están los ángeles, los maestros, esa jerarquía divina. En el planeta Tierra también está ese gobierno divino. Y ahora, en tercera opción, hay un gobierno interno que dentro de ti está Dios en acción. Entonces, ¿cómo vas a apreciar ese gobierno interno? Primero, vas a observar y apreciar las personas que trabajan
para el mayor bien del mayor número de personas. Esas personas están trabajando con Dios en sí, ¿verdad? Para expandir ese bienestar. Segundo, se ofrecerán más oportunidades de aprendizaje y evolución para todos, en un ámbito de libertad, de perfecto orden, de deberes y derechos. Ahí se está manifestando ese gobierno interno, es el que se expresa en un individuo, en una familia, en una comunidad, en una sociedad, en un país. También, cuando percibes lo siguiente, este tercer punto, se vivirá conforme al cumplimiento de facto de los derechos humanos, la buena voluntad mundial y las rectas relaciones humanas. Cuarto, se convivirá en un campo de unificación de esfuerzos dentro de la diversidad. Cuando todos estos asuntos tú lo ves manifestado, ahí se está desarrollando esa vida conforme a ese gobierno interno, a ese ser crístico, a ese estado de conciencia de manifestar la buena voluntad de Dios, que es el bien para todos. En aquel país donde tú ves que se cumplen los derechos humanos, que se cuidan, que se manifiestan como tal, ahí la gente está accionando desde esa máxima nivel de gobierno con el gobierno interno, con su ser, con ese Cristo, ese estado de conciencia, esa segunda venida crística. Es cuando todas las naciones manifiesten esa buena voluntad, esas rectas relaciones humanas. Ahí entonces se verá manifestado ese gobierno interno. Ahora bien, también nos habla Dica Master de que, que sobre el desenvolvimiento de los gobiernos se realizará sin separatismos religiosos ni partidistas. Sexto, las buenas interrelaciones internacionales serán un hecho. Cero disputas de un país contra otro, etcétera. O sea, que haya el diálogo, la comunicación. Cuando realmente se vive en ese estado de conciencia de que el gobierno interno se manifiesta en cada uno de nosotros, no hay separación ni esos dogmas de las religiones, que esta es mejor que la otra, etcétera, nada que ver. Cuando se vive cónsono con esa ley divina, con Dios dentro de nosotros, entonces realmente hay ese llamado crístico de percibir lo que es bueno para ti, es bueno también para los demás, y se empieza a abrir ese abanico de opciones por el bien de la humanidad. Ahora bien, aquí Joel Kuhl revela algo que debe ser estudiado, memorizado y analizado en todos los grupos de enseñanza. Y se trata de la Trinidad que coincide en Shambhala y su radio de acción en todo el planeta. ¿Qué es Shambhala? El lugar donde se cumple la voluntad de los maestros ascendidos, la voluntad de Dios en acción, ¿verdad? Entonces, es importante memorizar este cuadro, conocer estos 3 puntos. Que Shambhala es la manifestación del primer rayo, la buena voluntad, la sabiduría, ese amor divino de Dios, todos estos asuntos. Que desde Shambhala, ahí está ese centro planetario, por allí se activa, se energiza todo lo concerniente a los 7 rayos y todo lo que conlleva, por ejemplo, lo desarrolla el amado Señor del mundo, Gautama Buda. En la jerarquía espiritual funge o tiene su mayor radiación dentro de lo que es las cualidades del segundo rayo, ¿verdad? Donde se expande toda la iluminación y se trabaja por intermedio de los 7 directores de cada uno de los rayos y sus retiros. Ahí se manifiesta esa energía. Y la humanidad va a representar el tercer rayo rosa, ¿verdad? Donde va a manifestar el amor y actividad en este globo terráqueo, ¿verdad?
Va a trabajar con los estudiantes que pertenecen a los 7 rayos, al nuevo grupo de servidores del mundo y todas las personas humanitarias, los educadores y las personas de buena voluntad. Toda esta energía de Shambhala, estructurada en estas 3 partes, ¿verdad? En este primer rayo azul, rayo dorado y rayo rosa, va a concebir ese plan maestro a que se ejecute y se manifieste ese plan o esa estrategia mundial para rehabilitar la mente de la humanidad, que se haga uno, que sea consona en pensamientos, palabras y obras con su divinidad, con la amada presencia de Dios, que manifieste su perfección. Vamos a ver una segunda parte el próximo martes, donde vamos a tener otros tips bien importantes. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.